Estamos en Contrastes. Corroborado, ¿no?, por la estructura del partido, precisamente el día de ayer, el presidente identificado la llegada al gobernador saliente, César Duarte. Bueno, esto representa de alguna manera cierta continuidad al señor del PRI. Por otro lado, lo que hace que esta contienda se ponga bastante interesante es, por el lado del Partido Acción Nacional, al contrincante del PRI del Estado, está el senador Javier Corral Jurado, quien ha venido prácticamente todo el sexenio, marcando las fallas que ha tenido el gobernador del Estado. Y esto, bueno, hace que la contienda se ponga más interesante, mucho más atractiva, porque al menos se tiene la expectativa de que esto eleve el nivel de la contienda y del debate. Aquí en este tema, por lo que he visto, digamos, el PRI ha ganado ya, digamos, por lo menos las 2 elecciones pasadas a gobernador. Hay que señalar que para ahorita se van las elecciones a gobernador, se van a jugar el tema de la Cámara de Diputados local y 65 ayuntamientos, ¿correcto? Exactamente. Entonces, en este sentido, perdón, y ya nada más con todo la palabra, me parece a mí que el PRI, digamos, tiene una ventaja electoral importante ante un estado donde la competitividad no es tan cercana. ¿Es cierto esto o no? Sí, de hecho, mira, en el estado solo una vez ha ganado el PAN, fue con Francisco Barrios Serrat, entonces eso da allá de 1980. Sin embargo, ahorita lo que marca la pauta, lo interesante es que por primera vez ya va a ser el candidato del PAN que está encima en las encuestas, encima del candidato del PRI. Es uno de los elementos que llama bastante la atención. Parece ser que está apreciando distintas fuerzas políticas Javier Corral. Entonces, eso hace que se ponga muy interesante, pero hay otro elemento más que también le va a sumar a esta contienda que la va a hacer mucho más atractiva, que es la participación de un candidato independiente, Beto Barraza. Hace de alguna manera le aporta elementos que enriquecen el debate. Es un candidato fuerte, tiene tanto una adherencia o impacto tanto con los priistas y también en los panistas, por lo tanto allí va a estar también un factor que hace que esta contienda se ponga mucho más positiva, al menos en términos de expectativas. Oye, profesor, una serie de comentarios, de reacciones, tanto por el electorado como por los propios partidos políticos, por los analistas. ¿A quién le podría afectar, aun cuando ya lo mencionabas, que a ambas fuerzas políticas preponderantes allí en el estado de Chihuahua, pero a quién le podría afectar más la presencia de Barraza en esta contienda electoral en un estado en donde hemos tenido situaciones diversas en los últimos años? Aún a pesar de que haya ganado el mismo partido en los 2 últimos sexenios, lo cierto es que la distancia no es tan profunda, digamos que no se nota una predominancia que no pudiera en determinado momento revertirse. ¿Y hasta qué punto crees tú que podría ser determinante la intervención del candidato independiente? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque Partido Acción Nacional y de los 80, con constitución, con comités municipales, posteriormente en los 90 con la gobernatura. Y este candidato independiente, su área de influencia estuvo principalmente en los panistas. Y eso, de alguna manera, pudiera ser en términos comparativos, que al que va a afectar más electoralmente, pues va a ser precisamente al Partido Acción Nacional. Sin embargo, ahorita en las encuestas, al menos de las que han estado saliendo, el impacto ha sido mínimo hasta este momento. Evidentemente todavía falta que ya salgan las propuestas más específicas, un sinnúmero de circunstancias que estamos a la expectativa, pero hasta este momento sí ha afectado un poco a los panistas, en 1.5 o 2% aproximadamente, y al PRI le ha afectado en 1.5 o 8%.
lo cual realmente casi está equilibrado, ¿no? Lo que puede atraer Barraza. Y de hecho mismo lo ha manifestado en la búsqueda de las firmas para poder ser el precandidato, primero precandidato y ahora candidato independiente. Es decir, que va precisamente por los votos nulos, los votos abstencionistas, que en el estado representan aproximadamente entre el 40-45% aproximadamente, lo cual en ese caso, si es que tiene una buena estrategia, sí podría dar una lucha muy cercana a los dos principales partidos del PAN. Ok, en este sentido, Jesús, una de las ya últimas preguntas, bueno, si Oniel no tiene ninguna pregunta, por ejemplo, el tema del... perdón, sí la tiene, perdón. Primero tú, perdón. Primero viene, sí. Bueno. Jesús, un saludo aquí, Oniel Díaz, acá Salvador desde Guanajuato. Oye, fíjate que me llamó mucho la atención lo que habías comentado hace un momento. Fíjate que tratando de ver qué tanto se podría comparar este candidato independiente con el caso del Bronco en Nuevo León, ¿hay alguna estimación, por ejemplo, del número de electores independientes? O sea, ¿qué tanto se ha desalineado el electorado del Estado de los partidos tradicionales, es decir, del PAN y del PRI en este caso, que nos pudiera tal vez dar este parámetro? Por ejemplo, te pongo como ejemplo, en el caso de Nuevo León tenía 50%, un poco más de electores independientes de acuerdo con las encuestas, y el Bronco se lleva pues a lo mejor un porcentaje de un 25, un 30% de esos independientes, más lo que le logra robar, digamos, al PAN, por ejemplo, también, o al PRI un poco ya de sus bases de apoyo, de electores débilmente identificados con esos partidos. Pero en el caso de Chihuahua sí encontramos que hay ese espacio, digamos, ese electorado disponible para poder crecer, o sea, porque realmente tú lo que me comentabas es que Barraza pues va como por el electorado panista, ¿no? Pero realmente eso no sé si le dé el gane, o sea... Así es. Mira, de hecho, eso es bien interesante porque el porcentaje de independientes, al menos lo que ha aparecido hasta este momento, no ha superado el 15%, lo cual lo colocaría en el supuesto caso, y proyectando con estos datos preliminares, lo colocaría alrededor de un 20% de la votación efectiva. Si es que lograr además con una campaña tipo la del Bronco movilizar ese electorado independiente antipartidista, ¿no? Sí, y además aquí el estado de Chihuahua tiene evidentemente un sinnúmero de aspectos que irían en contra, ¿no? de esa posibilidad. ¿Cómo cuál? La primera es la extensión territorial y las diferencias que tiene el estado. Bueno, o sea, la verdad son 77 municipios, una parte serrana, sumamente rural, y una parte urbana, sobre todo desde la ciudad de Chihuahua y la ciudad Juárez, que entre las dos concentran aproximadamente el 75% de los votos. Entonces, Barraza es bastante conocido, tiene una buena influencia en lo que es la capital del estado, en Chihuahua. Sin embargo, en Ciudad Juárez prácticamente anda por los mismos niveles que tuvo Morena el año pasado, de elección federal, que no supera el 10%. Ok, entonces ya nada más para ir concluyendo, querido Jesús, en ese sentido tú dices, bueno, el PAN puede tener posibilidades de ganarle al PRI. ¿Por qué el PRI perdería hoy ante el PAN en estas elecciones, Jesús? Yo creo que en este momento perdería por, primero, un efecto respecto al tipo de administración que ha tenido el actual gobernador. Un gobernador que ha endeudado el Estado, se le han hecho varias acusaciones respecto a ciertos tipos de enriquecimiento, participación en compra de bancos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer factor que abonaría al PAN en la candidatura de Javier Corral. Segundo, yo creo que propiamente con la candidatura de Javier Corral, que de alguna medida también tiene una buena aceptación por parte de los panistas, aún cuando él fue electo por designación, y además tiene una cierta afección con corrientes de izquierda, con ciertos sectores del PRD, con algunos sectores de Morena, que de alguna manera se han estado acercando
Es el obrador del PAN. Perdón. Es el obrador del PAN. Aquí lo reconoce, ya ves que fue el candidato ya hace 6 años, hace 12 años, fue candidato también a la gobernatura, que no ganó, y él fue en alianza el PAN con el PRD en Chihuahua. Entonces todavía queda esa partecita que le puede sumar, que no con unas posiciones. Por eso hice el hincapié de que actualmente dentro del PAN tiene bastante aceptación, cosa que hace 2 años no pasó, hubo severos problemas, porque los panistas, sobre todo los extremos, se alejaron de esa alianza que se hizo con el PRD. Muy bien, ¿y cómo está el clientelismo del PRI y finalmente el narcotráfico? Y con eso concluimos tú ya. Gracias por responder esta llamada, Jesús. Ajá. No, mira, sobre el clientelismo, yo creo que este es un problema que desafortunadamente no solo se da en el PRI, no se me cuesta trabajo decirlo públicamente. Desafortunado es el sistema de partidos, me atrevería a decir que está extendido a todo el país. Padece de esta dolencia del clientelismo, entendido en términos de esta relación inadecuada de la compra del voto a partir de ciertas promesas y demás, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene el PRI sobre el resto de los partidos es que su maquinaria clientelar la viene trabajando durante todo el sexenio, o sea, no se espera solamente al proceso electoral. Esa es una ventaja que tiene el PRI sobre el resto de los partidos, pero desafortunadamente tienen una severa enfermedad. Ahora, con respecto a las candidaturas independientes, hemos visto ciertos casos en los ayuntamientos que los que iban para candidatos o candidatas independientes también hicieron uso de ciertas prácticas clientelares para conseguir firmas, o sea que tampoco están limpios de culpa de ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que es un grave problema que tendríamos que resolver, prácticamente todo el país. Muy bien, ¿y el narcotráfico cómo anda por allá? El narcotráfico, desafortunadamente, sigue estando bastante presente, aunque podríamos decir que se encuentran focalizadas las zonas de narcotráfico, sobre todo hacia la sierra. Tenemos problemas todavía bastante severos, donde el narcotráfico ha estado prácticamente imponiendo candidatos de determinados partidos, lo está influyendo para que otros no se lancen y demás. Pero eso se da principalmente en las zonas serranas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jesús. De verdad, un abrazo. Hasta ahora sí, desde Guanajuato a Chihuahua. Hasta luego, Jesús. Hasta luego. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes que están allí, a ti y a los otros dos compañeros. Tobías y Oniel, sí. Muchas gracias, bye. Bye. Bueno, ya nada más para concluir, ¿alguien de ustedes dos tiene otra opinión sobre el tema de Chihuahua? Para si no, pasamos al siguiente tema. No, pues que es uno de los estados prioritarios, de acuerdo con algunos reportes, ¿no? Junto con Veracruz, Puebla, el caso de Oaxaca, pues Chihuahua representa un 3.3 del porcentaje de la lista nacional de votantes. Y probablemente es uno de los estados prioritarios que, de no ganar el PRI, pues imagínate un escenario donde perdiera Veracruz, que es muy probable que lo pierda, Puebla, que no lo gane, y que pierda Chihuahua, pues o Oaxaca, pues estaríamos hablando de que enfrentaría a un partido que depende tanto de una base clientelar y que no le cuesta mucho trabajo movilizar a los votantes con base en temas como la corrupción, pues como no la parte de la economía que no le da muy bien, enfrentarías una desventaja muy fuerte en 2018. Solamente un comentario. En realidad, en términos comparativos con relación al narcotráfico, tengo la impresión que se tranquilizó Chihuahua en el último sexenio. Ese es un dato que seguramente va a valorar el electorado y que no sabemos hasta dónde puede pesar, porque efectivamente el cáncer de la delincuencia organizada no ha sido extirpado. Sin embargo, a mí me parece que es un punto con el cual tendremos que estar discutiendo en las próximas semanas. No, y además, como pues lo mencioné, el PRI, como dijo Jesús, pues el PAN nada más ha ganado una vez, ¿no? Esto es muy complicado. Y además, por último, tampoco hay una competitividad tan alta como en Guanajuato. Digamos, también el PRI viene manejando, cierta diferencia. Entonces sí tiene, un colchón, que me parece a mí que pues no está tan fácil. La verdad son elecciones donde
del candidato, digamos, que puede ir siempre a la cabeza, al final de las elecciones puede ser el PRI, pero lo interesante que integra Jesús es como el PAN tiene un buen candidato esta vez, hay partes independientes y bueno, eso le da un nuevo juego que vamos a ver los resultados, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al tema de, pues, la regidora, que bueno, ha sido tema nacional, el caso Rubí. Entonces aquí, querido Tobías, ¿qué opinas al respecto? Primero yo le quitaría el caso. Ya. Porque en realidad no es un caso. Me parece que en este nuevo lenguaje que ahora tenemos que asumir, inclusivo. Exacto. Yo lo veo como una situación en donde una persona, un ser humano con una orientación muy propia, que es muy respetable y que implica el ejercicio de libre desarrollo de su personalidad, llega a ocupar una posición pública de manera abierta, y en donde además se reconoce como transgénero, a nuestra la información que se recibe de los medios de comunicación, y que hace algo que hoy en día, en el respeto a los derechos humanos de las personas con una orientación sexual distinta, es usual y es bien recibido. El tema de cómo quiere que se le llame a usted, y ella dice, bueno, a mí díganme Rubí. Y esto me parece que esto parecería una cuestión menor, pero es muy importante porque es el reconocimiento de su diversidad en un órgano colegiado, en un municipio que es justamente en donde vivimos. Creo que representa parte de la normalidad a la que debemos aspirar en términos del respeto a personas que asumen una orientación distinta por las razones que sean. Me parece que el hecho de que ocurra sí representa de pronto algo inusual, porque no había sucedido en el Estado que alguien de manera abierta ostentara un cargo y tuviera una orientación distinta. Pero por otro lado, bueno, aun cuando podría aparecer como una reivindicación, como un punto de conquista de las organizaciones LGBTIS que trae ahora, ya son más, ya no se queda en eso. Me parece que el punto realmente importante es que hay una persona con una orientación especialmente elegida por ella, diferenciada, y que se asume como tal, y que en un órgano de representación popular se le otorga el carácter que popularmente le fue otorgado en unas elecciones. Entonces me parece que la democracia gana, el respeto a los derechos humanos gana, y que bueno, ahora ya con independencia de su propia orientación, habrá que ver las aportaciones que hace al desarrollo del municipio, y no solamente a cierto tipo de grupos, sino en general a la ciudadanía, que eso va a ser interesante, por supuesto con independencia, que seguramente será una voz que significará el conducto idóneo para que un grupo de personas pueda manifestarse y plantear una serie de situaciones, requerimientos que les permitan ejercer a plenitud sus derechos. Aquí está súper interesante porque en este caso, bueno, el PRD es el que encabeza, digamos, una planilla con esta diversidad. Entonces a mí me parece que es una aportación de la democracia, efectivamente, porque actualmente, bueno, el tema ahora pues es la pluralidad, ¿no? Entonces en este caso el respeto no solo es un tema de género, no es un tema de género, de jóvenes, no también de edad, sino también a esta diversidad. Entonces me parece que es un tema interesante que estamos viviendo justamente, pues un estado que ha sido tachado nacionalmente, ¿verdad?, de conservador, y mira, tenemos este avance, ¿no? Oniel, en el respecto, ¿cuál es la opinión que tienes? Mira, fíjate que me venía a la memoria esta película, además excelente, con un gran actor, Sean Penn, ¿no?, de Milk, no sé si sí, claro. Seguramente miembros del auditorio la recordarán, de un concejal precisamente que fuera uno de los primeros, digamos, políticos reconocidos en un puesto importante en los Estados Unidos, que defendía los derechos de la comunidad lésbico-gay en los Estados Unidos, que incluso enfrentó un final trágico, ¿no? La película es muy emotiva y me recuerda mucho esa película porque nos muestra precisamente la complejidad del sistema político norteamericano, ¿no? Es decir, donde los cargos, pronto aquí tal vez el caso de un regidor que es el equivalente a un concejal o algún equivalente funcional en la administración municipal de los Estados Unidos, o digamos parecido,
pues realmente no es tan significativo tal vez en el caso mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque allí incluso los concejales se votan, es decir, hay un proceso electoral mucho más competitivo incluso a esos niveles, ¿no? de esos cargos. Aquí entra más bien como en la planilla, digamos, sí, del frente municipal, ¿no? Además es suplente. Pero de alguna forma me recuerda tal vez mucho ese episodio de la historia norteamericana y este episodio en la historia mexicana. Es decir, claro, a nosotros nos llega muchos años más tarde, ¿no? Es decir, décadas. pero realmente me parece que es algo saludable. Yo creo que como ahí sí coincido con Tobías, a lo mejor esto nos muestra que nos estamos modernizando políticamente hablando, es decir, que estamos dispuestos a aceptar, gente que entre con un background diferente, digamos, de lo que estamos acostumbrados a los cargos públicos, y a lo mejor en el futuro, pues no sea ya un regidor, una regidora, sino tal vez podamos ver este tipo de perfiles, digamos, ya en otros ámbitos o en otros niveles de gobierno. Esperemos que no se repita la historia trágica como se repitió en la película, digamos, que hay una aceptación por parte de los actores, tanto políticamente constituidos como la sociedad civil o los ciudadanos, y que poco a poco esto vaya abonando a una política más, digamos, incluyente, ¿no? Con menos, digamos, prejuicios, y pues yo creo que es bienvenido, la verdad. No, yo la verdad sí creo que, como y siempre luego eso somos como muy pesimistas, digo, a los análisis, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí es un tema muy positivo, porque de entrada entra, digamos, por un problema de violencia de género que tiene que dejar, ¿no? Entonces está, digo, muy bien que el otro día decide irse porque pues violentó, ¿no?, a su pareja, y entonces dice, no, ante un contexto político diferente donde la violencia de género ya, digamos, está siendo sancionada públicamente, entonces dice, me retiro, ¿no? Entonces va mi suplente, ¿no? Entonces ahí me parece que ganamos dos cosas, ¿no? Una, de la parte de decir, bueno, yo afecté, no estoy, digamos, de alguna forma incumpliendo un tema, pues no solo penal, sino también moral con la sociedad y con, bueno, principalmente con su esposa, ¿no? Entonces en este sentido gana por este lado. El siguiente es el paso del suplente, que es un transgénero, y entonces ahí gana dos veces, yo creo que aquí en el municipio de Guanajuato. Entonces a mí me parece que Guanajuato, en este sentido de ir creciendo, porque tenemos cosas muy positivas, una alta competitividad electoral, ahora una pluralidad, y bueno, el tema también de la violencia de género como un tema importante, ¿no? Sí, Tobías. Lo que vas a mencionar es una cuestión hasta paradójica. Cuando analizas cómo se da la situación, es circunstancial. Claro. Pero por circunstancias que tienen que ver con temas que nos preocupan hoy en día a la sociedad mexicana. Que un regidor pida una licencia porque ha incurrido en un comportamiento que tiene que ver con violencia de género es importante. Es importante que se haya dado la petición de licencia. Es malo que haya ocurrido un hecho de esta naturaleza, pero está ahí presente el tema de género y de que situaciones en donde está afectándose la integridad física y psicológica de las mujeres se ponga especial atención por servidores públicos. Y el otro tema es justamente que ingrese como suplente un ser humano que tiene una orientación sexual diversa. Sí, ahí ya nada más falta un tema que es lo que se le achaca el tema del género, y con esto nos vamos a un espacio, ¿verdad?, de comerciales. El tema, dicen, bueno, las mujeres pueden hacer un mejor papel que los hombres, ¿no? Eso se preguntan. Entonces, ahora el tema es, pues, tanto hombres como mujeres tenemos que dar nuestro mejor trabajo, ¿no? Entonces, el tema ahora es que tenemos que dar también que debe de ser responsable, cumplir, para también, como un simple, buen representante, independientemente del género, que tenga que cumplir, que no diga a la gente, bueno, ya ven, ¿para qué quieren a las mujeres? ¿Para qué quieren una representación de transgénero si ni trabajan, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo reto. O'Neill, Nada más para recordar que es un espacio de opinión política de la División de Derecho Político y Gobierno, y bueno, cada uno de nosotros somos académicos de esta división. Muy bien, vamos con el tema de Brasil. Lula da Silva, que está, bueno, a mí me ha impresionado. O sea, de ser un presidente, bueno, de los mejores del mundo, ahora están, bueno, reprochando, bueno, temas de corrupción, y bueno, y posiblemente pues tenga un tema legal de por medio. A mí de verdad estoy impresionada como un presidente con tantos resultados, un presidente con tanta popularidad, ahora enfrente, digamos, esta situación. O'Neill, por favor. Fíjate que es un caso fascinante el de el país latinoamericano, que es Brasil. Realmente a mí me llama mucho la atención, al igual que a ti,
Y yo creo que aquí sí voy un poco en contra de la tendencia de los medios, o sea, voy a contextualizar un poco, porque a veces se encuentran análisis muy de bote pronto, de gente que dice, Brasil está ahorita muy mal económicamente hablando, está en recesión, Lula da Silva lo van a meter al bote, como dicen vulgarmente, ¿no? O hay un riesgo, la presidenta, hay una presión muy fuerte para que renuncie, la presidenta Dilma Rousseff, que es su heredera política de alguna manera, y a veces es fácil perder. Sí, yo creo que hay que poner en contexto el caso brasileño. Brasil es un país que fue gobernado, o que está siendo todavía gobernado, por un partido de izquierda, tal vez uno de los más importantes en el mundo, que está teniendo muchos problemas. Su presidente enfrenta presiones de un amplio sector de la sociedad para que renuncie, presiones cada vez más fuertes, escándalos de corrupción, pero también creo que nos evidencia cosas muy positivas el caso brasileño, de las cuales deberíamos de aprender en el caso mexicano. Que es el PT logró ser un partido marginal, muy radicalizado, logró en algún momento moderar su discurso con un candidato que también se fue haciendo cada vez más atractivo, en este caso Lula da Silva, y que después de varios intentos por capturar la presidencia logró establecer políticas públicas y políticas sociales de redistribución del ingreso muy laureadas en su momento, muy reconocidas a nivel internacional, que le valieron sacar una buena parte de la población del sector de pobreza, incorporarse a la clase media, fortalecer su sector interno y hacer un círculo virtuoso. Hasta hace 2 años todavía funcionaba y era todavía, no había necesario un cambio en la política económica, que hoy sí es necesario, ciertamente. E incluso me parece que generó un electorado cada vez más crítico, un electorado que recibió esos beneficios y que fue capaz en algún momento ahora de exigir una mayor rendición de cuentas por parte de sus gobernantes. Sí. A mí realmente en ese sentido me da mucha envidia, la verdad, ver un caso como el brasileño, en donde incluso una persona con una gran popularidad, con grandes resultados, es llevado incluso o está siendo sujeto de un proceso judicial, ¿sí? En donde incluso habla bien de un sistema de rendición de cuentas que se ha fortalecido significativamente, cosa que no vemos en todos los países, quisiéramos verlo incluso en el caso mexicano. Me parece que también en buena medida es la historia de muchas paradojas, es decir, un partido que para volverse competitivo con su candidato tuvo que entrar de alguna forma a hacer lo que otros partidos hacían, es decir, recibir contribuciones de corporaciones, de grupos de interés, que tuvo de alguna forma también que entrar en cuestiones de corrupción, porque tal vez habría que reconocerlo, de no haber sido así, el PT nunca hubiera logrado llegar a la presidencia de ese país. Sí. Desgraciadamente, pues las consecuencias estamos viéndolas ahorita, pero creo que dejó cosas buenas, incluso aunque tuviera que renunciar a la presidencia de Dilma, que incluso sería algo histórico, que un país tan grande y con la envergadura de Brasil se viera algo que incluso sacudiría y que ojalá tuviera un efecto de bola de nieve para los otros países de la región. Creo que el caso de que ese país así haya sido gobernado por una izquierda moderada, socialdemócrata, durante mucho tiempo, deja cosas muy positivas. Como politólogo me siento profundamente atraído por el caso brasileño, y que incluso tendríamos que aprender mucho, la verdad. No, pues sí, ya ves, aquí en México han robado nuestros presidentes y han sido intocables, ¿no? Y han gozado, digamos, de su vejez con su salario. Con dignidad. Sí, con dignidad, ¿no? O sea, es un caso muy dramático, pero bueno, yo creo que sí aquí hay que contextualizar cómo es interesante el caso brasileño. ¿Por qué? Porque también es un sistema presidencialista igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros es un sistema de multipartidismo extremo, o sea, tiene un montón de partidos, o sea, no hay límites para registrar. Entonces, en un sistema con tantos partidos políticos, volatilidad, baja institucionalización, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces tienen que coaligar, o sea, necesariamente tienen que buscar una coalición, porque si no, pues no llegan, no tienen, digamos, mayorías. Y entonces viene la segunda vuelta donde se vuelven a hacer coaliciones. Y entonces aquí el partido que va al principio, pues tiene que negociar. Y entonces aquí sí hay que decir que el caso brasileño, y digo, ya no es o sea, ya se han visto muchos casos que pues tienen que negociar, y que negocias, pues prebendas desafortunadamente dinero, puestos, y entonces o sea, es un sistema que desafortunadamente por su origen se ha prestado a que tenga que negociar con los otros partidos para tener una mayoría, la cual puede ser volátil, o sea, si quiero te apoyo y si no, no, o sea, tú dime. Y la política es muy personalista, con mucho clientelismo. El capital no es el político no es de los partidos, es de los candidatos que negocian, digamos, con el presidente o con otras, digamos, grupos de interés, mucho del apoyo político.
Entonces ahí digo, qué difícil para un presidente hacer sus reformas cuando sabe que no tiene mayoría, ¿no? Entonces una Cámara de Diputados con 513 diputados, donde no tiene mayoría, tiene 60, bueno, está súper complicado, ¿no? Entonces digo, no estoy defendiendo el tema, pero sí, digamos, es un sistema que lo propicia y al cual, bueno, no sé, habría que trabajar más allá de destituir a Dilma o acusar a, ¿no? Pero lo que te muestra es que las instituciones están funcionando en ese país. Sí, claro. Un sistema judicial que ha logrado perseguir, digamos, a personas de distintos colores y de distintos orígenes políticos, Sí. sin que la presidenta haya puesto, digamos, peros, que eso no sucede en todos los países. Que eso habla Luego, bien también de habla ella, ¿no? muy bien de ella y de un sistema judicial que está ganando mucha independencia y realmente un sistema de rendición de cuentas que está funcionando, por eso lo digo, Sí. y un electorado muy crítico, la verdad, también. No, y como tú bien dices, o sea, cuando toma Lula da Silva, perdón, es que me encanta el tema, entonces ahora sí quítenme el micrófono si es necesario, ¿no? No, para eso esta moderadora ahora se vuelve. ¿No? El tema de la... Ahora ya te voy a hacer preguntas mejor. No, la política cero que hice de pobreza fue impresionante. O sea, no solo dio dinero porque dijo, hay pareció que están muriendo hoy de hambre ahorita en ese momento, entonces les va a ayudar, pero sino también programas de trabajo, programas educativos, o sea, pensó acabar con la pobreza a largo y corto plazo, o sea, ganó premios de verdad su política contra la pobreza y tuvo resultados. Brasil en su época es un país que habla ya de industria, o sea, no es como nosotros, o sea, también tiene industria propia, o sea, creció muchísimo económicamente, socialmente, turísticamente, o sea, tuvo un gran desarrollo con Lula da Silva, o sea, de verdad yo creo que, digo, no estoy haciendo el parámetro porque no corresponde, pero más o menos fue como el Cárdenas de allá, con una gran crecimiento. Entonces, en este sentido, lo veo y bueno, ¿cuál es el tema que le están, digamos, de alguna forma diciendo? Pues que no hizo, no tiene bienes que no los había, Declarado. Entonces, Y que probablemente puede haber de empresas, digamos, que fueron Exacto. beneficiarias durante su gobierno. Habría que tomar en cuenta que toda transformación y toda decisión trae aparejadas consecuencias. Sí, Consecuencias positivas y exactamente, y algunas impredecibles. Es innegable que Brasil se estaba convirtiendo en una potencia económica real, traía una perspectiva sí, efectivamente. Inusual y que justamente fue lo que generó estas BRICS que ahora empiezan a dispersarse por una serie de decisiones inconvenientes. Y también porque cuando hay incremento en la mejora de vida de las sociedades, también se incrementa la crítica al funcionamiento de las instituciones y por supuesto de los políticos. No es El Salvador de Brasil completo, pero sí es el transformador de Brasil, yo creo que en su historia. La mejoría económica y el crecimiento que traía el país es inusual. Y lo interesante es que se trata justamente de alguien de izquierda, de un luchador social, de alguien con una vocación irrefutable, pero además con una imagen pública incuestionable, que es una cuestión que tomar en cuenta. Con un discurso de confrontación contra la corrupción, de mejoramiento de las condiciones de vida, pero que también de posicionamiento en el ámbito internacional porque se ganó el respeto del mundo, tanto de las grandes potencias como y el mundo, como incluso de los bancos y de los empresarios, porque no se redujo, no se disminuyó la inversión en Brasil, al contrario, es más, Petrobras, que es una industria estatal, recibiendo recursos privados, al grado de incluso se le planteó a Pemex, bueno, ¿por qué no seguimos el modelo de Petrobras? Sí es cierto que cuando los países comienzan a generar mayor riqueza, cuando las sociedades empiezan a tener mayores servicios, comienzan a abrirse una serie de espacios que tienen que ser cerrados o tienen que ser atendidos de manera oportuna, porque si no se generan consecuencias contraproducentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los niveles de crecimiento que traía Brasil han disminuido radicalmente y evidentemente que eso lastima a algunos sectores de la sociedad y provoca, por supuesto, reacción popular. Claro. Ahora, por otro lado, también es cierto el tema de la participación de distintos partidos, al grado de que justamente el vicepresidente pertenezca a otro partido y sea un factor determinante para ver qué es lo que va a pasar en el corto tiempo, porque sí están en juego varias cosas. Es decir, Lula
estaba planteándose como un posible candidato para el 2018. Sí, que es lo que iba. Ajá. Lo cual significa indiscutiblemente que detrás de él hay una fuerza electoral sólida. Eso es indiscutible, sí lo tiene. Es también muy importante poner a prueba las instituciones, eso me parece fundamental. El hecho de que la Fiscalía Nacional y el hecho de que el Poder Judicial asuman su papel, hasta este momento por lo menos, y que vayan al extremo, no solamente, atención, de pretender llevar a juicio a un personaje público, sino un personaje histórico, porque Lula es un personaje histórico para Brasil, para el mundo. Exacto, y eso me parece fundamental. Ahora, bueno, ya hemos hablado en otros momentos de las crisis de las izquierdas en Sudamérica, ¿no? Que es una cuestión que se está presentando, pero también la capacidad de movilización que se está mostrando por algunos partidos y por algunos grupos sociales, tampoco podemos dejarla de lado. Es una protesta significativa. Así es, porque sí han caído presidentes por cacerolazos, que fue el caso de Argentina, ¿no? Sí. Claro, Brasil tiene otro contexto, pero no podemos dejar de tomar en cuenta esto, ni la misma Dilma, ¿no? No, Dilma, que, bueno, se mucha corrupción. Claro, que además trae un índice de popularidad de los más bajos en el mundo. Probablemente. Esto también es que, o sea, incluso más bajo que en México. Peña Nieto, no, bueno, sí ya está gravísimo. Y efectivamente presenta un esquema interesantísimo por toda la serie de vertientes que se dan justo en este momento. Sí, bueno, ahí está un tema, y para ir cerrando, pues como un excelente trabajo, Dilma viene, no lo consolida, y entonces, bueno, está en riesgo que siga el PT. Ajá. Era complicado porque yo creo que ella absorbió todos los pasivos, digamos, todos los costos para llegar, ella los absorbió, y creo que es muy complicado en su caso. Bueno, la cuestión de la movilización popular, la protesta, yo creo que es muy importante porque nos habla lo que decíamos en teoría de la cultura política, el surgimiento de ciudadanos críticos que les das, los empoderas, les das, los modernizas, y después entonces se vuelven, curiosamente, incluso pasó en Bolivia también, es decir, se vuelven más críticos y dicen, no, defendemos ciertos ideales de rendición de cuentas, democracia, y eso me parece que es positivo. Claro. Exacto. Hasta cierto punto, el PT también es víctima, creo que, de su propio éxito, así como los partidos socialdemócratas crearon estados de bienestar que hicieron clases medias que luego desaparecieron la clase obrera, y eso lo resintieron los partidos de izquierda. Creo que también en el caso brasileño es algo parecido, ¿no? Es un poco víctima el PT de sus propios éxitos, porque creó un electorado cada vez más. Porque para los gobiernos no les des educación y les des dinero. En ciertos estados de la República ni lo digas, porque si no hay que iniciar este círculo virtuoso, así que se quede el asunto. Es un peligro esto. Bueno, nada más para concluir. Bueno, pues de verdad es un gusto tener un país, digo, en América Latina que exija rendición de cuentas, digo, pues sí, ¿no? O sea, un delito es un delito, ¿no? No importa si es grande o es mucho, es un delito. Entonces, ojalá se aclaren las cosas para Lula, y bueno, pues esperemos que Dilma o no caiga, porque sería grotesco. No le falta mucho, creo que tal vez podría aguantar. Pues a ver, ¿no? Pero es un buen ejemplo de un país, como muy bien dijo Oniel, con exigencia, ¿no? Con rendición de cuentas, que eso deberíamos de aprender bastante. Y que un mundial no hace que la gente se olvide de las cosas importantes, bien, eso es muy importante también. No, muy bien. Bueno, pues ya, pues ahora sí que, digamos, un éxito en este caso, y felicidades a los ciudadanos en Brasil. Bueno, pues vamos al caso de Gran Bretaña, Europa. Ahora estamos muy internacionalistas el día de hoy. Bueno, también es un tema súper interesante, y bueno, aquí Oniel, que estudió en Gran Bretaña, bueno, yo creo que nos va a dar de primera fuente todos los datos, ¿no? De Gran Bretaña, ¿no? Que pertenece a la Comunidad Europea. Oniel, ¿qué tienes que decir al respecto? Que es un proceso que ya viene dándose desde hace un tiempo. De hecho, siendo honestos, Gran Bretaña nunca ha pertenecido de entrada de lleno a la Unión Europea, es decir, el hecho de que conserve su moneda en su momento, el hecho de que quiera tener ciertos beneficios que no tienen otros países miembros, como por ejemplo mantener un sector financiero poco regulado, proteger a lo que es la City, a Londres y el emporio financiero que es, nos dice mucho de ciertas resistencias internas en el Reino Unido respecto a pertenecer a la Unión Europea. Se viene un referéndum que no es, el pronóstico es reservado realmente. Sí, 23 de junio. Así es, y bueno, de hecho hay varios análisis, aquí tengo alguno del periódico The Guardian, en donde se hacen varios escenarios, incluso por académicos, los School of Economics, otras instituciones relevantes,
que evalúan, digamos, cuáles serían los costos y los beneficios de salir. Y realmente es de pronóstico reservado, así como hay académicos que dicen, bueno, pues a lo mejor en términos económicos va a sentir, se estima que el costo podría ser similar a lo que sufrió, digamos, el Reino Unido, si es que salía de la Unión Europea, parecido a lo que sufrió con la crisis económica reciente en Europa, lo cual yo creo que me parece que tal vez el gobierno de Cameron realmente está viendo la posibilidad, si no de salir, tal vez ganar una posición más fuerte, de mayor leverage, como le dicen, para poder negociar ciertas cosas. Una de las más importantes, me parece, y que más les preocupan es mantener mucha autonomía en el sector financiero, puesto que el Reino Unido, realmente la economía del país depende de lo que es la economía de Londres, es decir, casi Londres aporta una cantidad del PIB un porcentaje del PIB muy considerable. En general, la mayoría de los aspectos dirían que sería muy costoso para el Reino Unido salir de la eurozona, por ejemplo, más bien de la zona de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, habría que ver, es de pronóstico reservado, y yo creo que de alguna manera, yo diría que tal vez no va a suceder. Yo apostaría que Nomás es una forma de presión. Es una forma de presión, para que Gran Bretaña siempre está gozando de, digamos, ciertas excepciones. Exacto, ¿no? Ciertas excepciones. ¿Tú qué opinas en este caso? ¿Se sale, no se sale? ¿Estás de acuerdo con O'Neill o no? Bueno, Cameron hace unas cuantas semanas regresó de Bruselas y de negociaciones con Alemania y con Francia, y con buenos resultados. En realidad sí se le han otorgado algunas concesiones. Sí. El tema económico es bien cierto. La Gran Bretaña en ningún momento dijo yo adopto el euro, siempre dijo yo voy con mi libra esterlina y camina por mi propia ruta. Exacto. Hay declaraciones, sin embargo, del presidente del Banco Central de la Gran Bretaña que dice es que sería un error salirse de la Unión Europea. Esto tiene un impacto económico, porque hay que recordar que el origen de la Unión es justamente de carácter económico, y que ha ido avanzando hasta aspectos de carácter político importantísimos, de tal manera que ha generado un espacio amplísimo en donde se dan, sí, libre tránsito de capitales, que eso es lo importante, libre tránsito de personas y fortalecimiento de democracias, y apoyo a algunos de los países que han venido incorporándose y que se han salvado, y que también son factores que contribuyen, me parece, para que la Gran Bretaña esté planteando una serie de exigencias. El tema de la migración, por ejemplo, que es uno de los puntos que está discutiendo. Y también el tema de los recursos que se aportan para tratar de asegurar que la Unión permanezca. Y esto ha implicado que hay aportaciones importantes para el rescate griego, que le ha costado muchísimo dinero a la Unión Europea, y en su momento también la preocupación por Portugal y por la propia España, que iba en boga, ¿no? En ese camino. Así es. Sin embargo, el tema de la migración se ha puesto sobre la discusión, al extremo de que justo uno de los planteamientos de Cameron es nos salimos del espacio Schengen, ¿no? Es decir, podemos permanecer en la Unión, pero conservamos efectivamente una serie de decisiones que permitan asumir que la Gran Bretaña está dentro, pero además es la Gran Bretaña. Y justo en estos momentos el problema migratorio es una de las preocupaciones que se discuten en Europa. Es decir, incluso acaba de haber elecciones en Alemania, en 3 landers, y uno de los temas que influyeron fue precisamente el de la migración, porque Angela Merkel tiene una posición ahí de la que ya después hablaremos, ¿no? Importante, y Alemania. Y por otro lado, también efectivamente están surgiendo diferentes voces. El alcalde de Londres dice separémonos. Entonces, los políticos, porque además le están apostando a elecciones próximas, esto también es real. Sí. O sea, no es un asunto menor, justamente, que es el alcalde de Londres el que esté planteando sí separémonos, y Cameron diga vamos a someterlo a referéndum y vamos a ver si dónde vamos. Ahora, los británicos son un pueblo democráticamente maduro, son un pueblo que ha mantenido dentro de todo un sistema financiero
menos vulnerable al de otros países y que además sigue teniendo una importancia relevante en el funcionamiento de la Unión con independencia de las características propias. Es decir, bueno, están los alemanes, por supuesto, poderosísimos. Sí, de hecho son los que más aportan el para la motor económico de la Unión Europea. O sea, para empezar, sin porque además uno pensaría que Gran Bretaña y no nada que ver, está No, primero no, Alemania, para. Francia y ya luego Gran Bretaña. Sí, Oniel. Bueno, y fíjate que en términos de lo que ganaría, estaba viendo un análisis de Guardian expertos, en términos de control, digamos, sus fronteras, no sería tanto. Realmente, incluso hoy tienen un régimen, tú puedes pasar por toda la Unión Europea sin mantener los controles de pasaporte, pero cuando tú quieres entrar a las Islas Británicas, ahí la cosa, de hecho, y lo tienen bastante bien controlado. Incluso hay quien diría que tal vez eso les puede hacer un poco el tiro por la culata, porque entonces, al salirse, la misma Unión Europea también tendría algunas medidas digamos, de retaliation, como dicen, y algunos, digamos, británicos que viven en Europa tendrían que empezar a tramitar visas, se les pedirían exámenes pronto para poder tramitar su residencia, lo cual creo que tampoco sería tan conveniente. Incluso dicen lo que es Irlanda del Norte y la República de Irlanda se convertirían ahora como la puerta de entrada, ¿no? Precisamente para tratar de evitar, digamos, por cuestiones de seguridad, algunos actores pudieran tal vez entrar por ahí. Entonces, realmente creo que tampoco ganaría tanto en ese sentido, creo que tal vez sería más lo que perdería, porque lo que tiene ahorita no es malo, es decir, como digo, casi el único país donde tienes que checar tu pasaporte es la Gran Bretaña, puedes pasar de Italia a Francia, a España sin ningún problema en el espacio Schengen, y quienes tienen un régimen de excepción son pues los británicos. No, aquí en ese sentido es claro que Gran Bretaña lo que espera pues tener excepciones, como las ha tenido, ¿no? Y entonces está presionando en este sentido. Y como ustedes bien lo dijeron, bueno, el tema es que según ellos, ¿no? Se sienten como un freno económico porque dan más de lo que reciben, lo cual es mentira. En el tema, dice, el control de las fronteras también es mentira, ¿no? Porque quizás perderían en términos de comercio las alianzas estratégicas que tiene la Unión Europea. Porque dicen, un poco la apuesta es, vamos a tener un trato más directo con las economías emergentes, pero esto es hasta cierto punto, tampoco es el emporio industrial que fuera durante la Revolución Industrial del Reino Unido hoy en día. Digo, si fuera Alemania, un poco sería más creíble, pero creo que no es eso. Más bien, lo que quieren es, y vuelvo a decir, aquí el punto nodal es la City. La ciudad de Londres, que sigue siendo es la joya de la corona, si lo vemos de una manera, y que lo que hay que mantenerles blindada frente a regulaciones que vienen de Bruselas. No, y bueno, y aquí en bueno, y aquí nada más para concluir, porque impresionantemente se nos va el tiempo súper rápido, el tema de la crisis migratoria, que es lo que dice Tobías, es súper importante para ellos, pero aquí también Francia se queja muchísimo de que pasan, o sea, vienen de Gran Bretaña y luego se pasan a la Comunidad Europea. Entonces, tampoco es tan cierto que se ven afectados por el tema de la migración cuando ellos también lo han permitido. Entonces, a mí me parece, ya para ir concluyendo, el tema es que quiere excepciones, quiere tener una gran ventaja a la Comunidad Europea sin tener que comprometerse a tanto. ¿Por qué? Porque le preocupan las crisis de Grecia. Dice, yo tampoco tengo por qué hacerme cargo de ellas, entonces debo fijar un límite económico donde yo aporte, pero que no sea tanto y que me lo regresen también. O sea, ahí sí, Gran Bretaña también yo creo que está pensando pues en cuidar su país económicamente, en cuidar muy bien sus fronteras, y digo, también es válido, pero pues también digo, tendrás que ponderar, digamos, cuál es el derecho a pertenecer. Y los costos de perder su posición a nivel mundial, porque no es lo mismo negociar solos que negociar con Alemania y con Francia. En un mundo como el actual. Muy bien, bueno, estos fueron los temas que hoy se metieron aquí. Esperemos pues que hayan sido temas importantes para ustedes, nuestra audiencia. Y bueno, el día de hoy nos despedimos sin recordarles que digamos, programa los lunes a las 8 y los esperamos en la página y llamados por teléfono. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta el lunes.